Bien, hermanos, muy buenas noches. Una vez más les doy la bienvenida a nuestra clase de interpretación de la epístola a los romanos. Bueno, antes de comenzar nuestra clase, tenemos un pequeño anuncio. La próxima semana, vale decir el jueves 14 de octubre, vamos a tener la recepción del segundo parcial de la materia. Como la anterior vez, el examen se va a recibir después de la clase. Al igual que el anterior, es un examen de tipo virtual. Ustedes ya lo conocen, no creo que tengamos ningún problema al respecto. La modalidad por el Google Drive y los temas que hay que estudiar en las diapositivas, desde la diapositiva 7 hasta la número 12, que es la clase de hoy. Y en el libro de Evis Carballosa, para retroalimentar todo esto, un pequeño estudio desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. Entonces el examen va a comprender 5 capítulos de la epístola. Muy bien, pues con ese pequeño anuncio ingresamos entonces al desarrollo de nuestra clase en lo que corresponde a la fecha de hoy. Para esta oportunidad tenemos la clase número 12 y tiene que ver con el capítulo número 10. Hoy es 7 de octubre del 2021. El tema que titula esta clase está referido a la responsabilidad del hombre. Si ustedes recuerdan la anterior clase, vale decir en el capítulo número 9 de la epístola, hemos abordado acerca de la soberanía de Dios. Y este capítulo 10 tiene que ver con la responsabilidad del hombre. No precisamente del hombre en general. En este caso tiene una aplicación específica a la nación de Israel. Entonces hablaremos de la responsabilidad de los israelitas. Para este objeto vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que habíamos visto en los capítulos 9 y ahora el capítulo número 10. En el contenido de estos capítulos hemos dicho que están referidos específicamente al programa de Dios en lo referente a la nación de Israel. Y esto tiene que ver con 3 momentos: con el pasado de Israel, el capítulo número 9, con el presente, el capítulo 10, y con el futuro de Israel, con el capítulo número 11. En el capítulo número 9 específicamente hemos abordado el tema de la elección de Israel y sus privilegios. Cuando estamos hablando de pasado, no precisamente estamos hablando de su pasado histórico, sino que estamos hablando inclusive más allá de su elección a través de la soberanía de Dios en el concepto de la eternidad. Entonces, desde la eternidad es que Dios eligió a la nación de Israel como su nación escogida y a la que le ha otorgado también los privilegios de los cuales se ha beneficiado. ¿Qué privilegios? El primero, el más fundamental, el de ser el tenedor de la ley. Ellos son los que han sido beneficiados con el conocimiento de la ley. Segundo, han tenido el culto. Son los únicos que han podido experimentar la presencia, la gloria de Dios, el templo. Posteriormente, los pactos como la circuncisión, las promesas que han sido selladas por los pactos. Y en fin, todos estos beneficios han sido los que han privilegiado a la nación de Israel. Por eso es que
ha sido constituida en una nación especial, en una nación escogida y muy privilegiada en todos los aspectos, porque el ideal de Dios era constituir una nación de siervos, de servidores, una nación de sacerdotes y que sirva de ejemplo y de modelo a las demás naciones. Entonces ahí vemos cómo el Señor en su soberanía elige a la nación de Israel. Asimismo, en el capítulo número 10, está referido al presente de Israel. Sin embargo, de que Israel ha tenido promesas y ha tenido privilegios y al mismo tiempo ha sido el portador de la ley, es que su compromiso como siervos de Dios, como la nación escogida, era el de conocer la ley y vivir la ley. Pero, sin embargo, ellos, lejos de cumplir todas las demandas de la ley, es indudable que como seres humanos fallaron y por lo mismo fueron castigados con la dispersión. Hay una realidad bien evidente. Lo ideal es que los hijos de Dios deben vivir en el lugar de Dios. Vale decir que tienen que estar en el lugar donde Dios ha dispuesto. La iglesia en este momento está en el cuerpo de Cristo, ese es su lugar. Y cuando escogió a la nación de Israel, entonces Dios les había constituido en un territorio, ese era el lugar. Lo segundo, el lugar define la relación con Dios. O sea, si estamos en el lugar de Dios, también estamos en una relación, estamos en una comunión íntima con Dios. Pero cuando salimos del lugar de Dios y buscamos nuestro propio interés, esto de acuerdo a lo que pensemos, buscamos un lugar propio para nosotros, indudablemente que va a afectar también a la relación con Dios. Y cuando la relación con Dios está rota, ahí precisamente sobreviene ya no la bendición, sino la maldición y la muerte. En otras palabras, sobreviene el juicio y la muerte. Esa es la situación por la que ha atravesado la nación de Israel. Por otro lado, en el capítulo número 11, va a hacer una referencia el apóstol Pablo al futuro de Israel. En este momento, en el presente, Israel ha rechazado al Señor Jesucristo y al haberlos rechazado, indudablemente que han caído en esta situación de abandono. En la clase anterior les dije de que si estuviera lloviendo bendición, está lloviendo en los entornos de Israel, en todas las naciones del entorno, y no precisamente en Israel. Israel en este momento está en sequía. Entonces, los que se están beneficiando de todas las bendiciones, de todas las promesas dadas a Israel son los gentiles, son las naciones gentiles que están recepcionando en este momento el evangelio, la bendición del evangelio. Están en el lugar de Dios en este momento, ¿no? Y están también bajo la bendición de Dios. No solamente en un contexto pasado, en los versículos 28 y 29 del capítulo 8 hemos visto que el hombre ha sido elegido por Dios para ser justificado, para ser santificado, para ser glorificado. Entonces, ¿eso qué implica? En el pasado ha sido elegido, en el presente está en transición el hombre individual, el que confiesa a Jesucristo como a su Señor. En el presente está en transición al estado de glorificación. Y para el futuro, que es un futuro eterno, también nos espera una gran bendición que consiste en que vamos a ser finalmente liberados de este cuerpo de muerte.
Entonces, hay un futuro para los creyentes. Pero a la vez también tenemos que entender que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro para Israel, porque Dios tiene promesas para con Israel. Entonces ahí vemos cómo Dios va desarrollando su programa y nosotros también vamos comprendiendo esta realidad. Muy bien. En este capítulo número 10 de la epístola, esto para los que a veces nos damos a la tarea de interpretar cuando hay que enseñar o cuando hay que predicar, no comienza precisamente en el versículo 1. La idea de este capítulo comienza precisamente en el versículo 30 hasta el 33 del capítulo número 9. Y va a continuar con el capítulo 10. Por eso es necesario retroalimentar lo que habíamos visto la anterior clase en lo referente a estos versículos. Pero quiero hacer una aclaración. Desde el versículo 33, ya pasando al capítulo 10, el versículo 1 y 2 casi llega a ser como un paréntesis de la idea. Algo así como un comentario, como una preocupación del apóstol Pablo, y en realidad el que continúa a esta idea de los versículos 30 al 33, precisamente son los versículos 3, 4, inclusive el 5 del capítulo 10. Esa aclaración es necesaria hacerla para poder comprender mejor cómo la plantea el apóstol Pablo. Ahora bien, en estos versículos 30 al 33, se llega a la siguiente conclusión. Si bien Dios es soberano, si bien Dios tiene promesas para con Israel, pero al haberlo abandonado momentáneamente, al haberlo desechado, así vamos a hablar más duramente, momentáneamente, esta separación de Dios hacia Israel como nación no afecta ni a la fidelidad ni a la justicia de Dios. Porque algunos preguntarían, como hemos visto en el 9, había algunos objetadores que decían, pero ¿qué de las promesas? Hay promesas, allí están suscritas, están ratificadas en el Antiguo Testamento en lo referente a Israel. ¿Cómo es que no van a ser salvos? Aquí hay una idea fundamental, es que Dios tiene un propósito. Indudablemente hay un margen entre lo que es su soberanía y entre lo que es la responsabilidad del israelita. O si quieren entender también, hay una soberanía para nosotros individualmente como creyentes y a la vez también hay una responsabilidad. Aquí hay un pequeño peligro en estas interpretaciones. Si vamos a entender la soberanía de Dios como un absoluto, como una idea determinista donde Dios estaría definiendo todo y nosotros no tendríamos qué hacer, entonces estaríamos en un problema. ¿Y para qué oramos entonces? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Por qué tendríamos que seguir orando? No tiene sentido. Dios ya lo tiene todo definido. El problema, hermanos, quiero subrayar esto, hay que entenderlo de la siguiente manera. En nuestra lógica humana, en nuestra forma de pensar, otra vez digo, aplicando la lógica humana, lo que pensamos es lo siguiente. Primero, la soberanía. Y segundo, pensamos que la responsabilidad, si quieren el libre albedrío, si quieren verlo así, pensamos que el albedrío es una consecuencia de la soberanía. Es decir, si alguien me ordena
A ver, pongamos un ejemplo bien claro. Por ejemplo, durante el anterior gobierno, la presidenta firmó un decreto para que el ejército pueda reprimir a ciertos movimientos sociales. Hubo ese decreto. Entonces, esa es una decisión soberana. Y los soldados no tuvieron más que cumplir esa ordenanza. Entonces, ahí estaba anulado su responsabilidad. Ellos pensaron de que existiendo ese documento les iba a servir de descargo en este caso, ¿no? Pero aquí, cuando Dios determina, y a la vez Dios también nos da responsabilidades, pero no hay una relación estrecha entre lo que es la soberanía de Dios y entre lo que es la responsabilidad, ¿ya? Es cierto que Dios nos da responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de orar. Tenemos la responsabilidad de adorarle a Dios. Tenemos la responsabilidad de cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, esas son nuestras responsabilidades. Pero estas responsabilidades no va a ser una ocasión para conseguir una justificación. O sea, no vamos a conseguir un mérito con todo ello, porque por sobre eso está la soberanía de Dios que define muchas cosas. Ahora, en realidad, hay casi un misterio en todo esto, ¿no? Porque algunos se han preguntado y han dicho, bueno, si Dios desde la eternidad sabía quiénes van a ser salvos, ¿quiénes van a ser salvos? Y ocurre de que entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué entonces ha creado al hombre si iba a caer? ¿Para qué? Esa parte, esa explicación, si sabía que iba a caer el hombre y de todas maneras lo creó, ¿por qué lo hace? Esa es la parte que no explica la escritura. Ahí es donde ha quedado en un vacío absoluto. Y eso es lo que hemos tratado de explicar a través de la lógica, a través de las inferencias, a través de algunas teologías. Hemos tratado de comprender eso. ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios a esa pregunta? Simplemente fue esta, que Dios está en control de todo, ¿no? Dios está en control de todo. Esta idea nos ayuda a comprender exactamente que entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad hay una separación. Dios quiere que tengamos responsabilidad. Con nuestras responsabilidades que cuando nos presentan el Evangelio y las rechazamos, es que nosotros voluntariamente las rechazamos y nos hacemos culpables. Ahora, por otro lado, en otro contexto, Dios es el que define todas las cosas, pero Dios no las define al azar. Dios tiene un propósito en todo esto. Entonces hay un programa de Dios. Hay un programa de Dios para cada uno de nosotros, como que hay un programa para Israel. Esa es la razón por la que Dios, esa es la lógica con la que Dios se maneja y esa es la lógica que no podemos entender. Si vamos a intentar hacer esta inferencia en lo que es la lógica formal o la lógica simbólica, no vamos a llegar a una conclusión razonable. Por eso la vida del creyente es una vida de fe. Tenemos que entender esa verdad. Por eso es que si bien Dios ha hecho promesas a Israel y ahora aparentemente lo ha desechado, pero no lo ha desechado definitivamente, esto hace de que Dios se consolide más. Nos va a ir sorprendiendo cada vez más con sus respuestas. En realidad el hombre es insuficiente para comprender la mente de Dios. Ahora, ¿qué ha pasado con los israelitas? ¿Por qué cayeron?
si eran los hijos favoritos, la nación escogida, tenían la ley, tenían las promesas, tenían el pacto de circuncisión, que era una ratificación de todas las promesas. Bueno, Dios se comprometió en todo en favor de esa nación. Pero ahora históricamente, en este momento presente, vemos que está desechado. ¿Qué pasó con ellos? Hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, que hay dos tipos de justicia. El primero es la justicia por las obras de la ley, o sea, la justicia que es por la ley. Es decir, la justicia que nosotros tratamos de presentarle a Dios como una obra cumplida. Es como el niño que hace la tarea. Bueno, hice la tarea, aquí está mi tarea. Bueno, el padre de familia apreciará, evaluará, o el profesor evaluará y dirá si está bien o está mal. Bueno, ese tipo es un tipo de justicia que buscaban los judíos por las obras de la ley, o sea, cumpliendo la ley, queriendo cumplir la ley. Y lo segundo es el otro camino, que es la justicia por la fe. Y el mejor ejemplo de todos de este Antiguo Testamento fue el ejemplo de Abraham. Ya hemos visto cómo es que ha perseverado en la fe y fue justificado precisamente por la fe y no por las obras de la ley. Esto de las obras de la ley es lo que ha perjudicado precisamente a la nación de Israel. Hay varias cosas anecdóticas en esto del cumplimiento de la ley. Para nosotros como seres humanos nos es difícil obedecer la ley. Apenas aparece una ley, inmediatamente aparece también dentro de nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Apenas aparece la ley, aparece la rebeldía. Eso es lo que está pasando ahora. Hay un proyecto de ley. Entonces todos ya hemos reaccionado abiertamente contra esa ley. Ni siquiera sabemos, muchos ni hemos estudiado de qué se trata ese contenido. Simplemente nos hemos opuesto porque alguien ha lanzado una consigna y ha dicho que no estamos de acuerdo con esa ley. Quizás, entre paréntesis, todos los creyentes deberíamos ser testimonio. Yo pienso, al menos personalmente, que deberíamos manejar las cosas con transparencia, porque no olvidemos que estamos viviendo en la esfera de Dios. Estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Entonces, estamos en el manto de la soberanía de Dios. Entonces, aquí es donde dependemos de Dios absolutamente, ¿no? Este es nuestro reino. O sea, somos de Cristo, no somos de la esfera de Adán. Bueno, en Adán es el humanismo. Ahí están pues las ideologías liberales o de izquierda, no sé cómo se manejarán, pero están ahí, ¿no? Eso es humanismo. Pero nosotros estamos en otra esfera. Pero de todas maneras, como tenemos esa natural reacción de rebelarnos a la ley, pues no nos rebelamos sencillamente. Pero yo digo, los cristianos deberíamos ser transparentes en todo. Y prácticamente es la forma de dar testimonio. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que si hay que dar el impuesto, pues hay que darlo al César, lo que es del César y listo. Ahí termina la historia. Entonces, volviendo al tema, Israel siempre ha tratado de cumplir la ley. El judío siempre ha estado pendiente. Quería conseguir su premiación como ser reconocido en la plenitud de la santidad. Quería llegar hasta el cielo y ser considerado santo, cumplidor de la ley. No obstante de que la misma ley enseñaba de que se llega al cumplimiento de la ley a través de la fe, ¿no? Ya estaba enseñando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay varias cosas entre los judíos que hacían para cumplir la ley.
Estoy ampliando esto porque aquí solamente hay 21 versículos. Miren, por ejemplo, a ver, en el día de reposo se ponían una restricción para no quebrantar la ley, porque es día de reposo, sábado. Entonces, el judío solamente caminaba como 900 metros, más o menos por esa distancia. Tenía una restricción, no podía caminar indefinidamente, ¿no? Otro de los aspectos también está en cuanto al peso. No podía levantar un peso mayor de 2 higos secos. Esa era también otra de las restricciones en cuanto al peso. No podía curar a los enfermos. No podía hacerlo porque era día de reposo. O finalmente no podía cocinar, ¿no? Se planteaban ideas en esos términos precisamente para cumplir la ley. Entonces, ellos entraron al camino equivocado. Vale decir que no cumplieron la ley y quedaron así, bajo esa obra inconclusa, imperfecta, incipiente, rústica, que nunca agradó a Dios. Lo correcto era el camino verdadero, el camino de la fe. Ahora hay un detalle, ¿no?, muy interesante que va a justificar la elección. El hombre, cuando se mete en cuestiones de religión, cuando va a buscar un Dios, siempre ha de buscar un Dios a su medida, ¿ya? A su capacidad. Va a buscar un Dios que tolere su pecado. Entonces, ahí hay varios, por lo menos en nuestra cosmovisión andina hay bastantes y nos llevan pues a esta idea, ¿no? Entonces, difícilmente el hombre va a cumplir las demandas de la ley de Dios. Por eso es que Dios tenía que hacer elección. Es decir, hay un plan de Dios, hay un plan eterno para que el hombre sea justificado, para que sea santificado y finalmente para que sea glorificado. Ese ha sido el amor, el propósito de Dios para nuestra elección, desde la eternidad. De la misma forma también ha actuado con Israel. Lo ha hecho así con esa nación. Entonces, ha sido pues la elección la que ha hecho de que Israel también sea elegida como nación especial, como nación que va a acceder a la salvación. No será en su totalidad, hay un remanente elegido, ellos van a llegar hasta esa situación. Si bien en ese momento tienen un espacio de condenación momentánea, hay sequía, les dije, no hay lluvia de bendición, pero esto no ha de ser definitiva para Israel. Los israelitas cometieron un error grande, rechazaron al Mesías y tropezaron con el Mesías. Es decir, era la piedra angular. Los edificadores desecharon esa piedra angular, lo pusieron en el camino y cada que andan se tropiezan con él y caen. Y a veces caen estrepitosamente, que no se levantan nunca. Entonces, para Israel, el Mesías tenía que ser una bendición, esa era la promesa, pero en este momento presente es una piedra de transición y por eso es que los israelitas quedaron caídos, no definitivamente, va a haber un momento en que Dios los ha de levantar. Ahora, ¿qué ha pasado con los gentiles? Inversamente, los gentiles, si bien no tenían ni promesa, no tenían religión, no tenían nada de ello, pero los gentiles tenían algunas ventajas. Al no tener religión, es decir, no tenían prejuicios de religión, cuando les ofrecieron el evangelio simplemente lo aceptaron
Eso es lo de bueno cuando no hay religión. Cuando hay religión hay mucho prejuicio. Es muy difícil evangelizar a un judío porque ya tiene raíces de conocimiento, podemos decir, de ese conocimiento equivocado que es de la religión. Entonces es difícil enseñarles la palabra de Dios, anunciarles el evangelio. En cambio, un mundano, hay uno de esos perdidos del capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, un perverso de ahí, y al final, cuando está quebrantado, simplemente va a aceptar a Jesucristo como a su Señor. Por eso es que los gentiles, como les ofrecieron el evangelio, simplemente lo creyeron. Ahí es donde se aplica la palabra de fe de la que va a hacer referencia el capítulo número 10. Este hecho ya estaba profetizado. De que iba a ocurrir así ya estaba dicho. Isaías 28:16. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, el que cree en Jesucristo no es avergonzado porque es construido sobre esa piedra angular que ha sido desechado por la nación, por el pueblo de Israel. Entonces, esas son las ventajas que tiene en este momento el gentil. Está beneficiado con todas las bendiciones que le pertenecían a Israel como nación escogida. Bien, ahora ingresamos al capítulo número 10. Tenemos 2 puntos. Este capítulo tiene 21 versículos. 1, Israel y su actitud frente a la justicia de Dios, la primera parte, y la segunda parte, un solo evangelio para gentiles y judíos, 11 al 21. Bien, comencemos entonces con esta parte. Trataremos de abordar los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, lo que les he explicado, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, a la justicia de la fe. Porque el fin de la ley es Cristo. Bueno, en Cristo se cumplió toda la ley. Ya no hay nada más que hacer. El que cree en Jesucristo ya está justificado. ¿Por qué? Porque ha cumplido toda la ley. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo se accede a ese beneficio de la justificación? Por la fe. O sea, para todo aquel que cree. Y el 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. Entonces vayamos desarrollando estos versículos a continuación. Muy bien. El versículo número 1. En este versículo, en la lectura del versículo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. El anhelo del apóstol Pablo estaba enfocado en su sentimiento, en un sentimiento de pertenencia a la nación en el cual había nacido, pero no es simplemente un sentimiento de lamento, de frustración. El creyente nunca está frustrado, el creyente siempre tiene esperanza. Y ahí aplica un principio, la oración. Es decir, cuando hay aflicción, entonces la respuesta debe ser siempre la oración, ¿no?
esa es su preocupación, era por la salvación del pueblo de Israel. Ahora, esta parte también lo aplica en el capítulo número 9, al comienzo hace la misma referencia en cuanto a su preocupación por Israel. Él anhelaba fervorosamente la salvación de su pueblo. Ese era su objetivo y esa era su finalidad. Ahora, hace momentos atrás había hecho referencia a la soberanía de Dios. En el hipercalvinismo, la soberanía de Dios define todo. Ojo con esto. En el hipercalvinismo, la soberanía de Dios define todo. El libre albedrío queda anulado. Entonces, por eso ellos cuando leen la palabra de Dios van a encontrar la doble predestinación. Que un grupo es predestinado para la salvación y el otro grupo es predestinado para la perdición, o sea, vasos de ira y vasos de misericordia. Eso no es bíblico. Dios nunca dijo de que hay vasos de ira, que Él ha hecho vasos de ira, no es así. Simplemente que es el hecho de que el hombre voluntariamente ejerce su libre albedrío y rechaza el plan de salvación que tiene Dios. Entonces, la soberanía de Dios, en realidad que es absoluta y a la vez es misteriosa porque no ha sido explicada plenamente. Solamente el Señor nos dijo, otra vez lo repito, simplemente nos dijo que Él lo tiene todo bajo control. Entonces, si Él lo tiene todo bajo control, tenemos que concluir en que orar no es opuesto a la soberanía de Dios, sino más bien es un incentivo para la oración. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, tiene un plan, así como que tiene un plan para Israel. Nunca nos dejemos llevar por esas ideas. Dios tiene una soberanía. Su soberanía tiene que ser justa, tiene que ser perfecta, tiene que ser misericordiosa, tiene que ser de amor. Entonces, Él maneja en los términos de su santidad, de su naturaleza de carácter divino y santo. Y no va a variar, porque si falla esto, ya no sería Dios. Ahora, esta idea que les he explicado a veces es difícil de entender para nosotros. Les dije que en la lógica no concilia y puede prácticamente descontrolar la lógica de nuestra mente humana de carácter finito. Difícilmente vamos a comprobar nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Imposible. Simplemente lo que tenemos que hacer es creer, ¿ya? Dios tiene un propósito con nosotros. Es cierto que en determinado momento ya no vamos a estar aquí en la tierra, vamos a morir, pero también vamos a resucitar en la eternidad. Entonces, eso es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Nosotros creemos en eso. No hemos resucitado todavía, pero vamos a resucitar y creemos. Esa es la palabra de fe. En el versículo 2 nos explica por qué fracasó el pueblo de Israel. Otra vez está repitiendo esta idea, ya les dije, porque tiene un celo equivocado, pues no está conforme a lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. ¿Qué reveló Dios? Que la salvación es por medio de la fe. Pero el judío diseñó otra salida, ¿no? Otra salida de justificación por medio de las obras de la ley. Entonces, esta era una forma de entendimiento, ellos lo entendían así, no han podido recibir esa luz, no pudieron ser plenamente iluminados y comprender la verdad absoluta del mensaje de la profecía. Y podemos concluir que lo que Israel tenía era un celo
que era absolutamente religioso. Simplemente era eso, un celo religioso. Ya hice referencia a eso, muchas cosas construidas por ellos mismos para construir la ley. La convicción era absoluta. Eh, Hay un libro apócrifo que está en la Biblia católica, Macabeos. Ahí hace un relato del sacerdote Eleazar. Cuando vino Antíoco Epífanes a esa región de Judea, lo llevaron a Eleazar, lo presentaron, y este era un rey malo. ah, Sabía que él era el sumo sacerdote y le dice que coma carne de cerdo. Y en la ley estaba prohibida, en la ley de Dios. Y le dice, mi señor, no puedo comer carne de cerdo porque me está prohibido. Bueno, para nosotros no hay problema, un lechón está bienvenido. Pero en la creencia, en la religión de ellos, era muy difícil. Y por lo mismo, este rey le ordena que lo apaleen hasta la muerte, hasta que coma la carne de cerdo, y le apalean los soldados griegos en este caso, y lo hacen tan dramáticamente que el hombre cae totalmente ensangrentado, herido. Cuando cae al suelo, lo patean, y el hombre prácticamente estaba en una situación muy lamentable. Y los mismos soldados tuvieron compasión y le dijeron, vamos, solamente declara de que has comido carne de cerdo y te vamos a dar otro tipo de carne que no es de cerdo. Eso es porque tuvieron compasión de él. Y él dice, no, porque debo ser muy justo con la ley. Cuando vaya al cielo, mis antepasados me recibirán como el ejemplo, como el santo que ha cumplido esta ley. Entonces, ese era el extremo de convicción que tenía el religioso judío. Poder cumplir inclusive la ley a través de la muerte. Esa es la referencia de cómo la religión nos puede llevar al fanatismo, lejos de una comprensión legal. Muy bien, en el versículo 3 nos habla, ya continuando con lo que estaba enseñando en el versículo 30 hasta el 33 del capítulo 9, está hablando de que los judíos ignoraban la justicia de Dios. Ignoraban la justicia de Dios, no obstante que la leían, pero ellos se enfocaron específicamente en cumplir la justicia por las obras de la ley. Y en ese contexto, tradicionalmente impusieron una ley que no era de Dios, sino era una ley suya. Por lo mismo, llegaron pues a la conclusión de que no se sujetaron a la justicia de Dios. En este caso, no era Dios quien debía adaptarse a la justicia del hombre. Y eso es lo que el hombre en su naturaleza de pecado busca. Se revela ante la ley y lo que busca es una ley que se adapte a la justicia del hombre. Es interesante, Gran Poder es el mejor ejemplo. Bueno, lo hacen en honor a un Dios, tiene su nombre y está adaptado pues a su propia justicia. Bailar 3 años, 4 años, es una causa de justificación. Entonces supone que después de eso va a venir la bendición. Es cómodo, es divertido para la carne, pero no es la voluntad de Dios. Entonces a ese extremo es a lo que nos lleva la religión. Y por ello es que la religión es el arma más peligrosa. ¿Qué está ocurriendo en este tiempo?
Antiguamente, los sistemas políticos han utilizado la religión católica para imponer medidas de colonización. Eso pasó con España cuando llegó a América. Los españoles llegaron con la cruz por delante. Pero en este siglo XXI, la política, el sistema, está utilizando a la iglesia evangélica para imponer sus sistemas de opresión. Lamentablemente es así. Lean los nuevos conceptos de sociología política y cómo se está aplicando objetivamente esta realidad. Ese es un tema de debate, un tema de mucha discusión para los políticos que están buscando formulación de nuevas ideologías. ¿Cuál debe ser la respuesta? Lo que dijo uno de los gobernantes de Estados Unidos, ustedes en América analizan la realidad y le dices que no hay realidad. Nosotros construimos la realidad. Entonces, ¿en qué estamos? Hay que tener una lectura correcta. Y precisamente los pastores, aquí en Romanos ya nos estamos ubicando de que nosotros estamos en otra esfera, estamos en Cristo. Y por lo mismo tenemos una comprensión de la realidad. Habría que profundizar en la iglesia este tema y para poder diferenciar de las ideologías humanas. Versículo 4 nos está hablando de una justicia, la justificación que viene de Dios. Esta justificación es una establecida por Dios. Esta es una justicia de Cristo que vino y le puso fin a la ley. O sea, la ley ya está cumplida. La justicia halló el fin de cumplimiento en Cristo. Es la justicia para todo aquel que cree por la fe. Y Dios, por su gracia, para que se cumpla este objetivo, envió a su Hijo al mundo para dejar de lado en forma definitiva la justicia inalcanzable de la ley. Así es como estableció la justicia, la muerte de Cristo en la cruz, la expiación, la redención, son obras tangibles de Cristo que han puesto de sustento a que el hombre sea plenamente salvado, sea justificado. Ese fue el precio que se pagó. Ahora accedemos a esa salvación por medio de la fe. Y esto no solamente es una bendición para el judío, primeramente para el judío, bueno, los rechazaron. Ahora también es para los gentiles, ya no hace acepción de personas. Ese es el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Desde los versículos 5 al 8 vamos a ver la diferencia entre lo que es la justicia por la ley y la justicia por la fe. 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo Moisés? Está diciendo de que la ley debe ser cumplida en toda su plenitud, vale decir, al 100%. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. El 7, quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y en el 8, más que dice acerca de ti. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Bien. En este versículo 5 nos habla de la justicia que es por la ley. Bueno, ya hemos visto de que nadie pudo cumplir la ley, las obras de la ley. Les fue imposible cumplir porque dentro de nosotros existe una naturaleza que nos impedía cumplir. Después de que el pecado entró, antes de que entrara el pecado, sí,
estábamos en el lugar de Dios. El lugar de Dios era el paraíso. Había una ley. La ley era no comer del fruto del árbol que tenía el fruto prohibido. No debíamos comer ahí. Finalmente estaba la soberanía de Dios gobernando. O sea, era la presencia de Dios. Por eso es que había una relación con Dios. Pero cuando ingresó al pecado, el hombre sustituye a Dios como el centro del universo y coloca en ese centro a su propia humanidad, es decir, a su ego. O sea que el ego es cuando ocupa el lugar de Dios. Desde ese momento el pecado se hace expansivo. Obviamente vino el juicio, vino la maldición, no solamente contra la humanidad, sino también a la naturaleza, y vino la muerte. Desde ese momento el hombre va recibiendo esta maldición, esta naturaleza de amar el pecado. O sea, tenemos una tendencia natural a pecar. Así como rechazamos la ley, de igual forma también, ¿no? Entonces, al 100% no se pudo cumplir como condición para vivir. Pero en la justicia que es por la fe, Jesús la cumplió. Si bien vino en forma de hombre, o sea, la encarnación es importante, y luego murió y resucitó. Pero esa resurrección era una evidencia de que él era justo. Entonces, la implicancia es que evidentemente había cumplido toda la ley, absolutamente, al 100%. Entonces, la justicia por la ley, el hombre no tiene la capacidad, en la justicia por la ley, el hombre no tiene la capacidad de cumplirlo. En cambio, en la justicia por la fe, Cristo lo cumplió, y el que está en Cristo automáticamente es justificado y se considera igual que ha cumplido toda la ley. Ahora, en los versículos 6 al 8 nos hace una afirmación de lo que es esa justicia por la fe. Y esta justicia por la fe se resume en dos conceptos. El primer concepto es que uno tiene que creer, y segundo, tiene que confesar. Y ahí es donde el apóstol Pablo hace una referencia al capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 12 al 14, que precisamente habla de esta aplicación. En realidad es una explicación. Moisés hablaba de la ley. Ahora, el apóstol Pablo, en vez de ley, utiliza al Señor Jesucristo. Si bien estaba hablando de la fe, este capítulo, pero los judíos lo entendieron como la fe a la ley. Y la ley no salva. Simplemente es una descripción del pecado, puede acusar y finalmente puede condenar, porque es su objetivo. Pero estaba hablando en realidad espiritualmente, eso es lo que no pudieron discernir. Estaba hablando de Jesucristo. Entonces reemplaza al mandamiento por Cristo. Es semejante este versículo 6 al 8 con lo que es Deuteronomio 30. Pero la diferencia es que el apóstol Pablo ya no utiliza mandamientos, sino los reemplaza por la persona de Cristo. Ahora, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de su muerte y de su resurrección. Ahora, si solamente sería de su muerte, tendríamos que hablar en un contexto histórico, de historia, ¿no es? Pero como resucitó, entonces hay que hablar de Jesucristo como alguien que está presente, que está vivo y a quien se le puede hablar. Por ello es que creer y confesar no está lejos de nosotros. Creo en el Señor Jesucristo que está presente y puedo confesar de que Él está vivo, de que Él es mi Señor y que es nuestro Salvador.
Eso ya lo hizo Dios. Dios mismo envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para experimentar en su muerte la condena del pecado en la carne. Eso también está explicado en el capítulo 8, versículo 3. Y una vez que Cristo murió por el pecado y fue sepultado, ya no hace falta descender al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya, es decir, el mensaje aquí es que ya no hay que hacer ninguna obra. Ya no tenemos que hacer ese trabajo de descender hasta el abismo después que ha muerto el Señor Jesucristo y hacerlo subir. No tenemos que hacer ese trabajo. Dios mismo levantó a Cristo de entre los muertos por su poder, por la resurrección. La palabra de fe está cerca de nosotros y cerca de nuestro corazón. O sea, no tenemos que ir a buscarlo muy lejos. Por eso es que el gentil ha entendido el mensaje del evangelio fácil, porque ha creído en esa palabra de fe. En cambio, el judío religioso, de tanto analizar, de tanto hacer teología, peor se ha confundido y prácticamente no ha podido, no ha logrado comprender esta verdad. Esa es la bendición de la que gozamos actualmente. Versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo por fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Queda algo que pueda hacer el hombre si ya está hecho todo, toda la obra de gracia ya está consumada para la salvación del hombre? ¿Qué puede quedar? Absolutamente nada en cuanto hace a la obra de justificación. Quizás en el contexto de la santificación progresiva, todavía por gratitud, por identidad con nuestro Señor Jesucristo, tal vez podamos todavía fijarnos en la ley y cumplir esa ley porque le agrada a Dios. Por gratitud, por amor, tenemos que hacerlo. Y además nos resulta fácil porque somos guiados por el Espíritu Santo. La obra de justificación ya está consumada en su integridad, no hay deuda pendiente, por eso es redención, ya lo pagó todo. No hay pecados pasados, presentes ni futuros. El hombre ya está plenamente en comunión, está en el lugar de Dios, está bajo bendición y está bajo la gracia. Entonces, aquí hay dos conceptos que no debemos olvidar: la encarnación y la resurrección de Cristo. Estos dos conceptos son muy importantes, porque la encarnación es la adquisición de la naturaleza humana, siendo Dios divino, se encarna y adquiere nuestra naturaleza humana. Por lo mismo, estaba sujeto también a todas nuestras debilidades. Esta doctrina de la encarnación debe ser profundizada, hermanos, debe ser enseñada. Parece que tenemos un pequeño problema en Navidad, ¿no? Muchos miramos la Navidad en un contexto externo, ya como una actividad pagana. Puede ser cierto, es cierto en realidad, pero habría que entender también el contexto espiritual. Eso es lo importante, que Cristo se encarnó y vale la pena recordarlo en esa significación espiritual que tiene, ¿no? Porque es el amor de Dios, se puso en nuestro lugar, se humanizó en nuestra debilidad. Él sabía que no íbamos a poder cumplir toda la ley y lo hace para cumplir por nosotros. Muere por nosotros y resucita, ¿no? Y al resucitar también resucitamos nosotros. O sea, ya prácticamente tenemos esa promesa de que vamos a morir, pero al igual que Él también vamos a resucitar.
Entonces, estos dos acontecimientos, la encarnación y la resurrección, marcan los límites visibles y terrenales de la vida de Cristo al mundo para establecer la justicia de la fe. Este hecho de la encarnación y resurrección fue un hecho cósmico. Básicamente ha impactado a toda la humanidad. En los versículos 9 y 10 se confirma que la justicia de la fe es fácil para el hombre, porque puede apropiarse por la fe, confesando con su boca el señorío de Cristo y su nacimiento virginal. Este es el Evangelio, encarnación, resurrección. El apóstol Pablo lo explicó en el capítulo 1, en la parte introductiva, de que eso era el Evangelio. Y por lo mismo, este Evangelio que nos justifica, que nos santifica y que nos va a glorificar, es la gran promesa del cual en este momento se están beneficiando la mayoría de los gentiles. Por otra parte, también creyendo con el corazón que Dios le levantó de los muertos justamente porque él, santo, no podía ver corrupción. Es que su muerte fue en un estado de santidad. Y por lo mismo, Dios mismo lo levanta porque no tenía pecado y por ello no podía permanecer en corrupción. Por eso es que resucitó. Su resurrección no hizo sino confirmar la realidad y la validez de este sacrificio sustitutivo. Cristo murió por nosotros, nos sustituyó en nuestra muerte y esto resultó suficiente a los ojos de Dios. Eso fue la propiciación. Dios ya estaba conforme con todo en favor de quienes, de todos los que creen. Ese es el Evangelio. Y esta es la palabra de fe. Cuando se habla de la palabra de fe, se está hablando de esta realidad, de este mensaje que nos conduce a la fe, ya que la fe viene, versículo 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, creer que Cristo es enviado de Dios para salvación de los pecadores implica por necesidad confesar que Cristo no permaneció en la tumba, sino que salió victorioso de la muerte. Esta es la gran bendición de la que nos beneficiamos ahora y de la que estamos disfrutando plenamente en este momento, en este tiempo de gracia. Muy bien. Ahora vamos desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Esta parte de la epístola es un poquito complicado. Muchos lo han considerado problemático. Para tratar de entenderlo, tengo que hacer referencia a lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando trata de explicar pasajes difíciles, siempre opone un contradictor. O sea, alguien que está argumentando en contra. Puede ser con una pregunta retórica y el apóstol Pablo le da una respuesta objetiva a esa pregunta. Aquí vamos a encontrar algunas preguntas de un supuesto judío que trata de justificar del por qué Israel en este momento se encuentra, o sea, en el presente se encuentra en la situación que está. Entonces expone algunos argumentos y lo vamos a encontrar en esos signos de interrogación que están, ¿no? Y el apóstol Pablo, a partir de ahí, de esas preguntas, hasta el final va a ir respondiendo a estas preguntas. Entonces, la aplicación es lo siguiente. Está hablando de Israel, del judío.
El judío en este momento está marginado de la salvación, aparentemente. Momentáneamente, diremos. Ahora, ¿por qué está marginado momentáneamente? Esa es la pregunta. Y va a haber una respuesta que va a llegar hasta el versículo 21. Entonces, con ese antecedente, vamos a continuar adelante y con esa explicación vamos a tratar de entender estas aplicaciones algo difíciles. En el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. No será avergonzado es una reiteración en realidad de lo que ya se ha dicho en el capítulo 9, versículo 33. Ya hemos dicho que no puede quedar avergonzado porque está siendo edificado sobre la piedra angular que los edificadores desecharon. Es sobre ese fundamento que la iglesia está siendo construida y nadie va a preservar va a afectar a la iglesia. La iglesia va a salir siempre victoriosa. Entonces, esta palabra está profetizada en Isaías 29:16. El que creyere en Cristo no será avergonzado. Ese fue el mensaje, que obviamente no lo comprendieron los judíos. Ahora, en el versículo 12, habla de la accesibilidad al evangelio. Es decir, que el evangelio no hace diferencia entre judío y griego. No hay una salvación especial para los judíos y otra para los gentiles. Es el mismo camino de salvación, es decir, por la fe, creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para ambos, la propuesta de salvación es idéntica y en ambos casos es por medio de la fe. El Señor es Señor de todos, no hay hombre, no hay mujer, no hay diferencia absolutamente de nada. No hay dos métodos de salvación, una para el judío y otro para el gentil. Dios es uno, no hay diferencias de género, absolutamente nada. Hay un solo Señor y la justificación se alcanza por someterse por la fe a su señorío. Es igual para el judío o para el gentil. En los versículos 12 y 13, el Señor es rico para todos los que le invocan. O sea que la muerte de Jesucristo ha sido un precio súper abundante, podemos decir. O sea, no es un precio limitado. Es un precio que puede alcanzar para toda la humanidad, para pagar los pecados de toda la humanidad, inclusive más allá. Por eso es que tiene un carácter cósmico, es universal, es prácticamente un precio muy, muy solvente, no es escaso. Por eso es que el Señor es rico para con todos los que le invocan, ¿no? A esta salvación pueden acceder, no se va a acabar. El problema es que el hombre no quiere acceder. Ama el pecado y quiere estar ahí. No hace distinciones, sino que todos los que le invoquen como Señor, con todo lo que esto implica, van a ser salvos. Sean judíos, gentiles, siendo el Señor rico, enriquece a todos los que en él creen. Efesios 2:4, también el versículo 10, 2 Corintios 8 y 9, nos hacen referencia también a esta idea. Versículos 14 y 15, los pasos sucesivos de la fe. Bueno, aquí entra en juego las preguntas. En el 14, ¿no? Hay una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
aquí el apóstol Pablo está preguntando del por qué los judíos no han podido acceder a la salvación. Y en este caso hay un oponente que está haciendo estas preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? La incredulidad. Entonces, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? Lo otro, para invocar, primero hay que creer. Pero para creer, primero hay que escuchar a quien predique. Ahora, cuando se habla de la predicación, hay dos clases de predicadores. No precisamente tiene que ser el que ejerce el don de la predicación. Hay algunos que tienen el don de la predicación. Conozco a muchas personas que ejercen este don. Están en el bus. Yo escucho mientras están viajando en el bus y están predicando y tienen buenos resultados. Como que hay algunos que no lo tienen. Pero de todas maneras deben predicar los que tienen el don de evangelistas, pero a la vez también es la responsabilidad de todos los cristianos. Por ello es que debemos dar razón de nuestra fe con la vida, con el testimonio verbal, es decir, predicando el evangelio. No siempre tenemos que esperar a que tengamos ese don para poder ejercer la predicación. Bueno, la predicación va a llegar a Israel. Es la misma presencia del Señor Jesucristo. Les predicó, no oyeron, quedó ese testimonio, no quieren leerlo. Ellos solamente aceptan el Antiguo Testamento y no quieren hacer acepción del Nuevo Testamento, no quieren aceptar el Nuevo Testamento, los rechazan. Entonces, son ellos los que se están autocondenando. Ahora, la bienaventuranza de los que predican el evangelio. Cuán hermosos son sus pies. Es decir, que es el gozo de caminar en la obra de Dios. Realmente es muy difícil, pero a la vez da gozo. El fundador de las obras aquí en el sector Illimani, aquí en La Paz, el hermano David Copa, le voy a hacer referencia en esta clase. Él, por ejemplo, cuando llevó el evangelio por esos sectores, por supuesto, los hombres de la región muy fanáticos a sus creencias andinas, muchas veces no lo aceptaban y le tenían desconfianza. Y algunas veces tenía que dormir porque nadie quería alojarlo. Se quedaba dormido en la plaza. Imagínense dormir a los pies del Illimani en la plaza. Es tremendo el frío que corre ahí. Es muy duro, ¿no? Pero él lo hacía con convicción porque amaba predicar el evangelio. Hoy es un gran líder, es reconocido, pero ha hecho esa actividad. Y él lo recuerda como una gran bendición, porque él me cuenta que en esos tiempos no había transporte, se tenía que caminar como mediodía o un día inclusive, o quedarse dormido ahí en el camino. Y si había movilidad en los caminos bien rústicos, difícilmente ahí estaba caminando el hermano, pero cumpliendo siempre la misión de llevar las buenas noticias del evangelio. Entonces, este es el gozo de caminar, son los pies de los que predican el evangelio. Es el aprecio por la vida espiritual, por la vida que nos regala Cristo. Entonces, cuando lleve este mensaje, hay su momento oportuno. A veces simplemente van a sembrar
otros vendrán a cosechar, pero la palabra ya estará trabajando, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Hay buenas noticias que tienen que ser llevadas. Ahora, ¿cuál es el resultado de la predicación? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es la respuesta ya a las preguntas que se estaban planteando, ¿no? El evangelio, si bien los judíos estaban reclamando, el judío opositor ahí está reclamando, pero ¿quién les va a predicar, etcétera? Pero el evangelio ya estaba anunciado en la profecía del Antiguo Testamento, solamente que no obedecieron al evangelio. El profeta Isaías fue un gran predicador evangélico, pero él mismo pregunta, esta es su pregunta, ¿no? Del profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios le mandó, pero nadie le creyó. O sea que el judío nunca pudo entender que la salvación es por medio de la fe, que la ley nos lleva a la fe. La falta de resultados aparentes no deben desanimarnos. A veces llevar la palabra no siempre tiene fruto. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este oír es el entendimiento. Y esta era la parte más difícil, ¿no? Que le planteaba el objetor. Pero, ¿qué si no han entendido? ¿Qué ocurre si no han entendido? Si ya les han explicado, han leído, pero si no han entendido, ¿qué responsabilidad pueden tener? Más o menos en esos términos viene la pregunta. Pero la respuesta no es difícil de entender. ¿Por qué no entendieron ellos? Porque endurecieron su corazón. Y la respuesta sería, entonces, ¿por qué entendió el gentil? ¿No? El gentil entendió perfectamente ese mensaje, entendió el evangelio. Por eso es que los gentiles se están convirtiendo a miles en este tiempo. En cambio, el judío endureció porque quería construir su propia casa. Una cosa es querer construir tu propia casa, haces los ladrillos, pones los fundamentos, compras cemento. Bueno, es muy sacrificado construir una casa. ¿Qué ocurre si alguien nos regala una casa ya construida? Bueno, eso es más fácil. Es lo mismo el evangelio. Por la fe ya es una obra concluida. No tenemos que construirla con nuestras manos. Y el judío ha tenido ese gran error de querer construir por cuenta propia. Entonces, cuando se quiere recoger, estoy hablando aquí de los resultados de la predicación. Cuando se quiere recoger una decisión de fe sin haber predicado el evangelio, la doctrina sobre el pecado, la obra de Cristo, la salvación por la fe, esos son los tres fundamentos, es querer recoger una cosecha sin la tarea de la siembra. A menudo se da por sentado que ya otros han sembrado primero. Muchas veces se arrancan frutos verdes, decisiones inmaduras. El resultado es que los así decididos no dan evidencias de tener una vida nueva en Cristo. Si predicamos la palabra, Dios dará la fe para recibir a Cristo. Esto no debe frustrarnos, ¿no? En nuestra actividad evangelística. Tal vez simplemente vamos a ser sembradores. Aparentemente no nos van a entender, no nos van a comprender y quizás lleguemos frustrados después de haber caminado tanto y no obtener resultados. Dios tiene un propósito, tiene soberanía. Con cada uno tiene una elección. Seguramente en su momento nos va a dar la respuesta. Entonces tenemos que comprender esta verdad y tenemos que comprender
esta respuesta de Dios. Tal vez venga otro, apenas diga Cristo y como ya tiene la palabra sembrada, él simplemente lo va a aceptar. Entonces, todo tiene un propósito en Dios. Ya vamos concluyendo el contraste entre judíos y gentiles, versículos 17 al 21. Bueno, en esta parte se considera cuál es el estorbo fundamental para acceder a la salvación. Indudablemente es la desobediencia. Aquí Pablo anticipa el fin de su argumento cuando cita a Isaías 53:1. Quizás la proximidad de esta cita a la anterior, sacada de Isaías 52:7, Pablo expresa un sufrimiento vicario por el rechazo a Cristo visto en la profecía. A veces no entendemos el contexto de los hechos si no vamos a comprender a través de las escrituras. Muchas veces agarramos un versículo, pero no vamos a entender la profundidad si no apelamos a la profecía. Por ello es que la profecía es bien importante. Y el apóstol Pablo, cuando estaba considerando el rechazo de Israel a Cristo, ya leyendo la profecía, es que su dolor ha sido intenso. Como que no vamos a tener convicción de nuestro pecado si es que no tenemos un acercamiento no solamente en oración, sino en el estudio, en la comprensión, en el entendimiento de la palabra. Cuanto más entendamos la palabra, vamos a tener más convicción de la santidad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, más o menos, en este contexto, es que analiza este rechazo y está viendo cómo Dios le ha enseñado a Israel que la salvación era por la fe. Pero Israel se endurece y rechaza esta oferta. Y es ese dolor ya en el versículo 1, cuando dice acerca de su preocupación por Israel, su oración, de su anhelo, es que hay un lamento en el apóstol Pablo. Pero no es un lamento frustrado, porque él tiene el recurso de la oración, él tiene esperanza y él también sabe que Dios en su momento va a restaurar a Israel, como lo vamos a ver en el capítulo 11 de esta epístola. La fe, pues viene por el oír, por la comprensión espiritual del mensaje. Una de las preguntas decía, ¿qué tal si no comprenden, aunque hayan escuchado el mensaje y no han entendido? ¿Qué pasa con todo eso? Es que la fe viene por el oír espiritual del mensaje. Hay un hecho espiritual, o sea, hay una intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina, es el que da luz, para que en determinado momento, de acuerdo al propósito eterno de Dios, la persona va a poder entender perfectamente el Evangelio. Si bien en determinado momento va a escuchar, lo va a guardar como una idea lejana tal vez, pero en el momento crítico, en el momento difícil, en la bancarrota, es cuando va a reaccionar. Muchos han escuchado la palabra de Dios y cuando han activado su fe, precisamente cuando estaban en el momento difícil, cuando ya no había recursos para poder resolver su problema. Un caso de enfermedad, de muerte, por ejemplo. No, pues uno, si ya tiene el mensaje, puede apelar al Señor Jesucristo, ¿no? Y quizás todavía en su misericordia recibir una sanidad. Entonces, esa es la obra de Cristo. Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo.
Ahora, en cuanto al rechazo de Israel, Israel ha tenido abundantes oportunidades de oír y comprender esta palabra. De nuevo, el argumento se presenta por medio de una pregunta retórica. Pero digo, ¿no oyeron los israelitas? Aquí hay dos respuestas. Los israelitas ignoraban la verdadera naturaleza de la justicia. Ese fue su gran error. Ignorar deliberadamente la naturaleza de la justicia de Dios. No quería la casa regalada. Quería hacer él los ladrillos, quería construirlo con sus propias manos y presentarlo a Dios. Ese fue su gran error. No aceptaron la justicia de Dios, de forma que erraron en cuanto a la misma esencia de la ley. La ley estaba enseñando que es por fe, pero ellos al rechazar la fe y al amar las obras, es que están en la situación que actualmente se encuentran. Y dos, no habían percibido la riqueza de la gracia de Dios manifestada una y otra vez en el Antiguo Testamento. Esta palabra de fe fue profetizada en varias oportunidades a Israel. En realidad, toda la profecía tiene que ver con el ofrecimiento de esta promesa, que Dios ponía la salvación a disposición de todo aquel que invocare la verdad, que invocare al Señor. El objetor estaba reclamando, pero ¿cómo van a invocar? Pero todo ya estaba en la profecía. Y tres, lejos de arrepentirse de sus males y de sus malas obras, habían desafiado a Dios por medio de su idolatría, o sea, el hacer a su ídolo a la ley antes que a Dios, desdeñando sus reiteradas ofertas de misericordia. Y finalmente, los gentiles que se daban cuenta de su ruina espiritual aceptaban la palabra de la cruz. Concluyo con esta parte. Uno de los presupuestos para acceder a la salvación es la ruina espiritual. En nosotros tiene que haber una bancarrota espiritual. No tiene que haber otros recursos, sino ese deseo, ese anhelo de mirar a Cristo como la única alternativa y tener la seguridad de que Él es nuestra salvación. Pero si tenemos todavía algunos recursos, todavía algunos queremos construir alguna opción de seguridad de salvación por obras, inclusive ahora todavía estamos batallando con eso. La santificación, por ejemplo, es una obra de fe. Simplemente es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. La santificación tiene su propio fruto, el fruto del Espíritu. Pero nosotros todavía queremos hacer obras para agradar. Ya estamos justificados, ya estamos en Cristo plenamente. Entonces simplemente tenemos que buscar nuestro perfeccionamiento moral, nuestro perfeccionamiento espiritual, pero ya no para obtener salvación, sino para esperar aquella bendición que se nos tiene prometida hacia lo eterno. Hermanos, esa es la clase de hoy. Que Dios les bendiga. La próxima semana nos vemos en el examen. Estudien Carvallosa, como les dije, y muchas gracias y que Dios los bendiga. Sí, Gracias, pastor. Buenas noches. muy buenas noches.